mientras hubo modo. Por ese tiempo casi todos éramos abajeños, desde Pedro Zamora para abajo. Después se nos juntó gente de otras partes, los indios güeros de Zacualco, zanconzotes y con caras como de requesón, y aquellos otros de la tierra fría, que se decían de Mazamitla y que siempre andaban enzarapados como si a todas horas estuvieran cayendo las aguasnieves. A estos últimos se les quitaba el hambre con el calor, y por eso Pedro Zamora los mandó a cuidar el puerto de los volcanes, allá arriba, donde no había sino pura arena y rocas lavadas por el viento. Pero los indios güeros pronto se encariñaron con Pedro Zamora y no se quisieron separar de él. Iban siempre pegaditos a él, haciéndole sombra y todos los mandados que él quería que hicieran. A veces hasta se robaban las mejores muchachas que había en los pueblos para que él se encargara de ellas. Me acuerdo muy bien de todo, de las noches que pasábamos en la sierra, caminando sin hacer ruido y con muchas ganas de dormir, cuando ya las tropas nos seguían muy de cerquitas el rastro. Todavía veo a Pedro Zamora con su cobija solferina enrollada en los hombros, cuidando que ninguno se quedara rezagado. ¡Epa tú, Pitacio! ¡Métele espuelas a ese caballo! Y usted no se me duerma, Reséndiz, que lo necesito para platicar. Sí, él nos cuidaba. Íbamos caminando mero en medio de la noche, con los ojos aturdidos de sueño y con la idea ida. Pero él, que nos conocía a todos, nos hablaba para que levantáramos la cabeza. Sentíamos aquellos ojos bien abiertos de él, que no dormían y que estaban acostumbrados a ver de noche y a conocernos en oscuro. Nos contaba a todos, de uno en uno, como quien está contando dinero. Luego se iba a nuestro lado. Oíamos las pisadas de su caballo y sabíamos que sus ojos estaban siempre alerta. Por eso todos, sin quejarnos del frío ni del sueño que hacía, callados, lo seguíamos como si estuviéramos ciegos. Pero la cosa se descompuso por completo desde el descarrilamiento del tren en la cuesta de Sayula. De no haber sucedido eso, quizá todavía estuvieran vivo Pedro Zamora y el Chino Arias y el Chihuila y tantos otros, y la revuelta hubiera seguido por el buen camino. Pero Pedro Zamora le picó la cresta al gobierno con el descarrilamiento del tren de Sayula. Todavía veo las luces de las llamaradas que se alzaban allí donde apilaron a los muertos. Los juntaban con palas o los hacían rodar como troncos hasta el fondo de la cuesta, y cuando el montón se hacía grande, lo empapaban con petróleo y le prendían fuego. La gedentina se la llevaba el aire muy lejos, y muchos días después todavía se sentía el olor a muerto chamuscado. Tantito antes no sabíamos bien a bien lo que iba a suceder. Habíamos regado de cuernos y huesos de vaca un tramo largo de la vía, y, por si esto fuera poco, habíamos abierto los rieles allí donde el tren iría a entrar en la curva. Hicimos eso y esperamos. La madrugada estaba comenzando a dar luz a las cosas. Se veía ya casi claramente a la gente apeñuscada en el techo de los carros. Se oía que algunos cantaban. Eran voces de hombres y de mujeres. Pasaron frente a nosotros todavía medio ensombrecidos por la noche, pero pudimos ver que eran soldados con sus galletas. Esperamos. El tren no se detuvo. De haber querido, lo hubiéramos tiroteado, porque el tren caminaba despacio y jadeaba como si a puros pujidos quisiera subir la cuesta. Hubiéramos podido hasta platicar con ellos un rato, pero las cosas eran de otro modo. Ellos empezaron a darse cuenta de lo que les pasaba cuando sintieron bambolearse los carros, cimbrarse el tren como si alguien lo estuviera sacudiendo. Luego la máquina se vino para atrás, arrastrada y fuera de la vía por los carros pesados y llenos de gente. Daba unos silbatazos roncos y tristes y muy largos, pero nadie la ayudaba. Seguía hacia atrás arrastrada por aquel tren al que no se le veía fin, hasta que le faltó tierra y yéndose de lado cayó al fondo de la barranca. Entonces los carros la siguieron, uno tras otro, a toda prisa, tumbándose cada uno en su lugar allá abajo. Después todo quedó en silencio como si todos, hasta nosotros, nos hubiéramos muerto. Así pasó aquello.
Cuando los vivos comenzaron a salir de entre las astillas de los carros, nosotros nos retiramos de allí, acalambrados de miedo. Estuvimos escondidos varios días, pero los federales nos fueron a sacar de nuestro escondite. Ya no nos dieron paz, ni siquiera para mascar un pedazo de cecina en paz. Hicieron que se nos acabaran las horas de dormir y de comer, y que los días y las noches fueran iguales para nosotros. Quisimos llegar al cañón del Tocín, pero el gobierno llegó primero que nosotros. Faldeamos el volcán, subimos a los montes más altos y allí, en ese lugar que le dicen el Camino de Dios, encontramos otra vez al gobierno tirando a matar. Sentíamos cómo bajaban las balas sobre nosotros, en rachas apretadas, calentando el aire que nos rodeaba, y hasta las piedras detrás de las que nos escondíamos se hacían trizas una tras otra, como si fueran terrones. Después supimos que eran ametralladoras, aquellas carabinas con que disparaban ahora sobre nosotros y que dejaban hecho una coladera el cuerpo de uno. Pero entonces creímos que eran muchos soldados, por miles, y todo lo que queríamos era correr de ellos. Corrimos los que pudimos. En el Camino de Dios se quedó el Chihuila, atejonado detrás de un madroño, con la cobija envuelta en el pescuezo como si se estuviera defendiendo del frío. Se nos quedó mirando cuando nos íbamos cada quien por su lado para repartirnos la muerte, y él parecía estar riéndose de nosotros, con sus dientes pelones, colorados de sangre. Aquella desparramada que nos dimos fue buena para muchos, pero a otros les fue mal. Era raro que no viéramos colgado de los pies a alguno de los nuestros en cualquier palo de algún camino. Ahí duraban hasta que se hacían viejos y se arriscaban como pellejos sin curtir. Los opilotes se los comían por dentro, sacándole las tripas, hasta dejar la pura cáscara. Y como los colgaban alto, allá se estaban campaneándose al soplo del aire muchos días, a veces meses, a veces ya nada más las puras tilangas de los pantalones bulléndose con el viento como si alguien las hubiera puesto a secar allí. Y uno sentía que la cosa ahora sí iba de veras al ver aquello. Algunos ganamos para el Cerro Grande y arrastrándonos como víboras, pasábamos el tiempo mirando hacia el llano, hacia aquella tierra de allá abajo, donde habíamos nacido y vivido, y donde ahora nos estaban aguardando para matarnos. A veces hasta nos asustaban la sombra de las nubes. Hubiéramos ido de buena gana a decirle a alguien que ya no éramos gente de pleito y que nos dejaran estar en paz, pero de tanto daño que hicimos por un lado y otro, la gente se había vuelto matrera, y lo único que habíamos logrado era agenciarnos enemigos. Hasta los indios de acá arriba ya no nos querían. Dijeron que les habíamos matado sus animalitos, y ahora cargan armas que les dio el gobierno, y nos han mandado decir que nos matarán en cuanto nos vean. No queremos verlos, pero si los vemos los matamos, nos mandaron decir. De este modo se nos fue acabando la tierra. Casi no nos quedaba ya ni el pedazo que pudiéramos necesitar para que nos enterraran. Por eso decidimos separarnos los últimos, cada quien arrendando por distinto rumbo. Con Pedro Zamora anduve cosa de 5 años. Días buenos, días malos, se ajustaron 5 años. Después ya no lo volví a ver. Dicen que se fue a México detrás de una mujer y que por allá lo mataron. Algunos estuvimos esperando a que regresara, que cualquier día apareciera de nuevo para volvernos a levantar en armas, pero nos cansamos de esperar. Es todavía la hora en que no ha vuelto. Lo mataron por allá. Uno que estuvo conmigo en la cárcel me contó eso de que lo habían matado. Yo salí de la cárcel hace 3 años. Me castigaron allí por muchos delitos, pero no porque hubiera andado con Pedro Zamora. Eso no lo supieron ellos. Me agarraron por otras cosas, entre otras por la mala costumbre que yo tenía de robar muchachas. Ahora vive conmigo una de ellas, quizá la mejor y más buena de todas las mujeres que hay en el mundo, la que estaba allí, afuerita de la cárcel, esperando quién sabe desde cuándo a que me soltaran. Pichón, te estoy esperando a ti, me dijo. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo. Yo entonces pensé que me esperaba para matarme. Allá, como entre sueños, me acordé de quién era ella. Volví a sentir el agua fría de la tormenta que estaba cayendo sobre Telcampana esa noche que entramos allí y arrasamos el pueblo.
Casi estaba seguro de que su padre era aquel viejo al que le dimos su aplaque cuando ya íbamos de salida, al que alguno de nosotros le descerrajó un tiro en la cabeza mientras yo me echaba a su hija sobre la silla del caballo y le daba unos cuantos coscorrones para que se calmara y no me siguiera mordiendo. Era una muchachita de unos 14 años, de ojos bonitos, que me dio mucha guerra y me costó buen trabajo amansarla. Tengo un hijo tuyo, me dijo después. Allí está. Y apuntó con el dedo a un muchacho largo con los ojos azorados. Quítate el sombrero para que te vea tu padre. Y el muchacho se quitó el sombrero. Era igualito a mí, con algo de maldad en la mirada. Algo de eso tenía que haber sacado de su padre. También a él le dicen el pichón, volvió a decir la mujer, aquella que ahora es mi mujer. Pero él no es ningún bandido ni ningún asesino. Él es gente buena. Yo agaché la cabeza.